los profesionales de la salud no se sienten muy motivados a mejorar procesos y a notificar estos eventos adversos, como técnicamente se le denomina, claro, de manera que a partir de eso se elabore un trabajo. Superar, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, ese es el principal problema. Y muchas veces también, a veces suele ser injusto, no quiero decir que en la generalidad de los casos ocurre, pero se radica muchas veces en el profesional de salud, médico, enfermera, claro, responsabilidades eventuales que generalmente son de tipo institucional o organizacional. De que el hospital no está bien estructurado, de que faltan equipos. En la seguridad de pacientes se dice muchas veces que ese es el último eslabón de una cadena de errores y fallas de la organización. Claro, doctor Cuitco, cuando yo voy a un médico y el médico me hace un diagnóstico y digo, doctor, ¿qué debo hacer? Hay que operarlo. Bueno. Y entonces yo le pregunto inmediatamente, dígame qué índice de posibilidades tengo, y le exijo a usted que se convierte en una cosa precisa, que me diga 37.2% de posibilidades. Y esto no es posible. Y si no se cumple esto, yo lo denuncio. Bueno, eso que usted dice es correcto. Con el advenimiento de lo que se llama el consentimiento informado, que en todos nuestros países ya está establecido en la ley, el médico así le recete un vaso de agua, le tiene que explicar los riesgos que usted corre, qué otra cosa que pudiera hacer en lugar de darle el vaso de agua, para que entienda el hombre que nos está viendo, puede hacer. Pero el problema más grave en todos los países es el deterioro terrorífico de la relación que existe entre el médico y el paciente. La causa más grave que incide en el crecimiento constante de demandas contra los médicos y las instituciones de salud es el deterioro de la relación médico-paciente. Y eso es ¿Tiene menos tiempo el médico para atender a cada paciente? Ahí viene el problema, porque el Estado, un trabajo en serie. El Estado le obliga al médico, le pone la ley que usted tiene que cumplir como médico, que dice que hay que cumplimentar el consentimiento informado. Pero al mismo tiempo, usted tiene que atender a una persona y tiene que darle 20 minutos o 15 minutos, porque tiene 4 horas, 4 pacientes por hora, 60 minutos, y tiene un tiempo máximo. Por supuesto. Entonces, si usted no cumple con lo administrativo, tiene problemas. Si no cumple con lo legal, tiene problemas más graves. Quiere decir que el mismo Estado a usted lo pone en el incumplimiento, lo obliga a incumplir con la ley por normas administrativas. Lo que me está diciendo usted es que la parte débil del sistema es el médico. Claro, porque es el eslabón más débil de la cadena. Sobre él se va a descargar la responsabilidad. Señor. Porque generalmente la institución no va a asumir esa responsabilidad. Pero la institución también la tiene, porque el solo hecho de que el médico trabaje, desarrolle su actividad profesional en una institución pública o privada, ya está comprometida la institución, porque el médico es un dependiente de la institución. Claro. Quiere decir que ahí el juicio es contra los dos, por lo menos, contra el médico y la institución. Normalmente el acto médico también está lleno de, perdonen que puse esta expresión, estrés, porque la palabra estrés la usamos para todo, hacemos abuso de la palabra estrés. Pero claro, generalmente el médico que trabaja para el sector estatal suele quejarse, creo que esto es común, primero que está mal pagado, y segundo de que lo obligan a atender a más pacientes de los que debería. ¿Por qué? Porque lógicamente los políticos amplían siempre los alcances de la seguridad social, quieren que haya más gente asegurada, etcétera, pero no son buenos a la hora de poner los medios. Ahora veamos el tema del punto de vista del médico. ¿Qué hace el médico para defenderse en esta situación? Oiga, ¿la ley lo ampara al médico o no lo ampara? Ese es un tema que a veces se resuelve muy casuísticamente, pero no cabe duda que, por lo menos en mi país, la justicia atiende ese tipo de argumentaciones, porque efectivamente, como usted bien lo dice, muchas veces los problemas derivan de la escasez de recursos, de los medios técnicos, de la falta de recursos humanos, del estrés que genera el hacer turnos reiterados, la falta de personal adecuado, y generalmente esos factores organizacionales inciden en la manifestación de un problema en la relación médico-paciente o derechamente de un problema de negligencia eventual. Entonces, efectivamente, en algunos casos se ha llegado a liberar de responsabilidad o exonerar de la responsabilidad civil o incluso penal
eventualmente, por ejemplo, errores diagnósticos incluso han sido eximidos de responsabilidad profesional. Exactamente, ya sea por factores de tipo organizacional que incidieron. Que atenúan la responsabilidad. Exactamente. Personal. O que fueron muy determinantes. La falla de un equipamiento, por ejemplo, para. Funciona mal un aparato. Claro, no puede ser eso responsabilidad del médico. Ahora, obviamente que el médico tampoco puede aparecer frente a la institución como un sujeto que no sea proactivo en términos de plantear este tipo de dificultades en el ejercicio profesional. El primer juicio por responsabilidad médica en América, desde el Polo Norte al Polo Sur, ocurrió en la Argentina en el año 1598. ¿Qué me dice usted? Para que tengan una idea. Y nosotros fuimos el país que más juicios tuvo y el primer país en tener juicios antes que todos los países de América, incluyendo desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Pioneros en todo, ¿no? En lo bueno y en lo malo. Pero ahora viene otra cosa que se agrega, porque ustedes hablaban recién del estrés. Los médicos agredidos por los pacientes o sus familias. Interesante. Fíjese que nosotros tenemos que en la Argentina hay estadísticas que dicen que por lo menos el 70% de los médicos fueron agredidos una sola vez, desde un simple insulto hasta una agresión física. ¿Golpe? Sí. Y en Salto, Uruguay, hace 4 años mataron a un médico. En Murcia, España, mataron a una médica. En China, estoy hablando de pacientes por problemas médicos, no que un médico fue asaltado en la calle como cualquier ciudadano. No. Por su condición de tal, el paciente lo agrede, lo insulta. Hemos tenido muertos a raíz de enfrentamientos entre la policía y delincuentes, bandas de delincuentes, que llegan uno de los delincuentes heridos, pero ya está muerto, es decir, lo reciben muerto prácticamente en el hospital. Y le echan la culpa. Y la familia asalta la guardia, los médicos se atrincheran. Es de locos. Yo he sacado un libro justo hace 2 meses que habla de esto, y le puse el síndrome del médico agredido, así como dicen el niño agredido, la mujer agredida, y esto es un problema en todo el mundo. Y de esto se habla poco, creo, por lo menos acá en el Perú no hablamos mucho de Bueno, pero todo llega. Es una realidad que existe. Todo llega. Todo llega. Primero, después le va a llegar. Es decir, y usted ha analizado varios casos. Sí, pero en la Argentina casos tenemos históricos, etcétera. De la parte histórica, en los procesos por responsabilidad médica, terrible. Somos el primer país en América, el primero. Pero digo que este problema es universal, el problema de la agresión que sufren los médicos. La reciente ley de derechos de los pacientes, doctor, en Chile acaba de incorporar como una obligación de los pacientes el trato respetuoso y digno al equipo médico. Al equipo médico. Es decir, establece un amplio catálogo de derechos, pero obligaciones y deberes que deben respetar, que incluso pueden terminar con las altas disciplinarias en los eventos de agresiones, como plantea. Lo que ocurre todos los días con la prensa es que llegan aquí, a la radio, etcétera, madres y llorosas, y lógicamente despiertan simpatía de todos nosotros, porque es una madre la que está llorando ahora. La madre dice cosas, la madre no sabe medicina. La madre dice, mi hijo entró caminando y salió muerto. La responsabilidad médica y los juicios que se dan en virtud de la existencia de la responsabilidad médica existen porque hay médicos que no cumplen también. Hay que aclarar que la llamada corporación médica no existe. Cuando un perito tiene que intervenir como perito para asesorar a la justicia, si hubo o no buena praxis, los juicios no son por responsabilidad, los juicios en realidad son juicios que se hacen para determinar en sede judicial si lo que hizo ese médico, la praxis del médico, fue adecuada o inadecuada. ¿Sí? Entonces, a veces se determina, con fundamento, que el médico ha actuado sin pericia, con negligencia, con imprudencia, o no ha respetado reglamentos, protocolos, ¿sí? Entonces, el médico que incurre en esas situaciones, que no son errores, ¿sí?, tiene que hacerse cargo y tiene que resarcir a quien ha perjudicado, sea en sede penal, sea en sede civil, sea en ambas. Pero también es importante que la gente que nos escucha sepa que en la Argentina las estadísticas demuestran que el 80% de los juicios que se le hacen a los médicos los pierden los enfermos o la familia de los enfermos. Y en esto coincidía... En Chile también es así, doctor. Claro, exactamente. Los casos en que se establece, como muy bien dice el doctor, una infracción a lo que se denomina la lex artis,
o los principios, las normas que rigen la práctica médica, son alrededor de un 20%. En el resto hay un problema que subyace, también lo planteó en el principio de su exposición el doctor Cuico, referido a problemas en la relación médico-paciente, problemas de comunicación, de información, complicaciones que a veces son inherentes o esperables, riesgos que son propios de una determinada intervención, pero que como no son informados, al común de la gente le parece que en realidad son una falla. ¿En las facultades de medicina, doctor, se le enseña al médico cómo comunicarse? En la Facultad de Medicina, aunque cueste creer, ese es un buen tema. Esa es una grave falla que tiene claro. La enseñanza de la medicina. En las facultades de medicina, de pronto, más adelantadas, podrás llegar a ver un microscopio electrónico que cuesta fabuloso. $2 millones para cada alumno. Y no se enseña cómo se comunica la muerte a un familiar del enfermo que ha muerto. Fíjese qué cosa elemental. O no se enseña cómo se le tiene que explicar qué enfermedad y qué problemas puede tener. Es decir, eso es una grave falla que hay en todas nuestras universidades. Piensen ustedes que lo complejo que es, hay que ponerse en el lugar de los médicos también. El paciente está hipersensibilizado frente a su problema o al problema familiar. Entonces está muy perceptivo. El paciente hoy día cree que sabe mucho de medicina. Ese es un tema, una de las actividades que desarrollo en materia de prevención. Hay un montón de información suelta. Es justamente enseñarle a los médicos, pero ya médicos graduados, estas habilidades blandas. Y uno les enseña, por ejemplo, a los médicos, le dice, mire, no se enoje, no se ponga irascible cuando el paciente, después de que le ha preguntado por el posible diagnóstico, le saca debajo 100 páginas que ha impreso la noche anterior en internet. ¿O se lo sabe de memoria? Entonces, ese paciente, claro, ha llegado con información, pero el que tiene conocimiento para evaluar esa información es el médico. Porque tiene que organizar esa información. Nosotros tenemos un montón de información. Pero tenemos una cultura médica que tampoco está educada para entender esa situación. Como para que el paciente le pregunte, ¿usted realmente es un especialista? ¿Sabe hacer una gastrectomía en manga? ¿Cuántas ha hecho? ¿Cuál es su experiencia? ¿Dónde se especializó? Exactamente. Eso a los médicos los indigna, porque ellos todavía asumen que tienen una posición dentro de la sociedad y frente al paciente que el paciente debe respetar. Por un lado, efectivamente, el derecho, yo soy jurista y debiese decir que actúa en buena línea, pero se ha aproximado erróneamente a la medicina de mi punto de vista, porque ha empoderado mucho en la relación al paciente, generando especie de germen de que aquí hay una relación en la que yo debo tener una serie de derechos, más que deberes que cumplir frente al médico. Y en el fondo genero legalmente, o desde el punto de vista legal, genero esta situación de desconfianza. Sí. Reconozco un desequilibrio que existe. Hay una simetría lógica entre la medicina, el profesional médico y el paciente. Seguro. Pero trato de equiparar lo que en la práctica es imposible de equiparar. Claro. Pero no hay asimetría entre un ingeniero que me va a hacer mi casa, donde voy a vivir con mi familia, que si se equivoca, se cae, nos mata a todos. Y a mí se me ocurriría decir que haya consentimiento informado para cuántos bolsas de cemento va a poner el ingeniero por metro cuadrado de losa. Otro punto, el tipo que va a comprar una casa no está educado correctamente para comprar la casa, porque lo primero que debe preguntar, el terreno en el que ha construido, si hay un terremoto, ¿qué le pasa? Bueno, por eso le digo, y eso a nadie médico sí se le pone entre se le exige, se lo cuestiona. El último censo en Chile exactamente ha demostrado una caída en los índices de crecimiento de la población muy alarmantes. Es decir, nos hemos reducido prácticamente a familias que tienen 1 o 2 hijos, un envejecimiento de la población bastante notable, con el costo de salud pública que eso va a generar a futuro, una expectativa de vida que está muy cercana a los 80 años casi. A tal punto que el presidente Piñera ha propuesto, pocos días antes de que yo viajase al Perú, una medida que consiste en pagar un bono de natalidad. Claro. Es decir, tengan más hijos y yo les voy a pagar, ¿no es cierto?, un bono anual. Anímense, muchachos. Anímense a tener más hijos. Necesitamos que nuestra población crezca. Al revés de lo que pasa en China. Para que tú veas las paradojas. Pero en el fondo es un mal, claro. ¿Qué ha ocurrido en Chile? Un estilo de vida basado en un sistema con una economía, claro, en franco desarrollo, pero con muchas exigencias que le impone a las familias costos altísimos en términos de educación, de mantener una familia, y eso significa, claro, por una razón natural, la gente se cuida en términos de no tener tantos hijos porque el costo de mantener una familia es altísimo.